más bien mi nombre como mi seudónimo artístico. Antes que nada, gracias por la invitación a Ana Reina en esta, a todas las baloneras. Me parece que está buenísimo que se creen estos espacios para discutir temáticas que me parece que no son como visibilizadas, entonces, y más en nuestra facultad que tanto que les gusta. Bueno, yo de lo que voy a hablar hoy es de un proyecto que se llama El Genocidio Silencioso. Es un proyecto que vio más o menos como la luz a finales del 2017, pero que yo empecé a trabajar unos años antes. El Genocidio Silencioso es, para decirlo de una manera sencilla y como introducción, es un proyecto artístico, pero creo que por sobre todas las cosas es un proyecto contrainformativo. Contrainformativo en el sentido que intenta visibilizar como dicen muy bien ahí, la continuidad y la profundización del genocidio indígena en la actualidad en la Argentina, ¿no? Entonces, conceptualmente, este proyecto, esta investigación se basa, digamos, en la idea de genocidio. Les voy a leer acá como una pequeña definición que es básicamente la de un diccionario, para que entendamos por qué yo hablo de un genocidio silencioso. Generalmente se conceptualiza la palabra genocidio como cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y lo cual implica no solamente el aniquilamiento o exterminio de esa población, sino también las lesiones graves o los sometimientos intencionales para impedir que esa población se siga reproduciendo o pueda seguir desarrollando su cosmovisión o su cultura libremente. Entonces, a partir de este concepto de genocidio es que yo empiezo a hablar del genocidio silencioso. Entonces, para eso en lo que me baso es retomo unos conceptos muy antropológicos que no los voy a desarrollar en profundidad acá, pero que son algo que se llama como el mantenimiento, es muy específico, pero lo voy a decir. Proceso de realización simbólica del genocidio. Proceso de realización simbólica del genocidio. Esto básicamente de lo que trata es de que cuando en un contexto se da un tipo de genocidio, como se dieron acá la conquista del desierto, la conquista verde, el Gran Chaco, como fue en la parte norte, y después dos masacres muy importantes indígenas que hubo acá en Argentina durante el siglo XX, una la de Masacre de la Bomba, que es la que vemos acá, y otra es la de 1924. Estos autores, los que toman esta idea, lo que dicen es, bueno, a ver, si no se rompe con esa estructura que generó el genocidio o que sirvió como justificación para desatar un genocidio en aquel momento, si esa estructura no se rompe, el genocidio continúa en otros niveles, mucho más simbólicos. Entonces, en mi forma de ver las cosas, una de las grandes cuestiones que hacen que hoy por hoy tengamos que seguir hablando de genocidio indígena es el racismo estructural, y el etnocismo, el eurocentrismo y un montón de palabras. Entonces yo lo que hago es tomo esa idea de genocidio y la planteo como el genocidio silencioso como una continuidad de esa estructura genocida del sector. Entonces el proyecto, ahora sí para meternos más en esto, lo lancé, digamos, el 10 de octubre del 2017. El 10 de octubre se cumplieron justamente 70 años de la masacre de la Bomba, que fue una masacre que se llevó a cabo en el 47 en lo que en ese entonces era el territorio nacional, la actual Formosa, y en la cual masacraron durante días y persiguieron a muchísimas integrantes, niños, ancianos y mujeres del pueblo Pilagá, y que este año recientemente fue la primera vez que se juzgó o que la justicia argentina tomó como un crimen de lesa humanidad a una cuestión, a una masacre
muy importante. Entonces yo lo que hice fue, el 10 de octubre me propuse lanzar, digamos, como un poco el proyecto, armando estos afiches ideográficos e interviniendo en la ciudad. ¿Sí? Fue la primera instancia. Ahí, el 11 de octubre, que si seguramente saben, generalmente el 11 de octubre es considerado como el último día de libertad para los pueblos originarios. Entonces generalmente en el Congreso el 11 y 12 de octubre suele haber como unas concentraciones, porque el 12 se marcha el Día de la Resistencia. Entonces el 11 de octubre repartí estos volantes, ¿sí? Es un relato real, pues si quieren se los puedo pasar, es un relato real que pasa un 11 de octubre y que es uno de los casos que yo tomo. Entonces, yo lo que me propuse es, a partir de una investigación que yo empiezo a realizar en el 2012, acerca de, en realidad empezó por una cuestión como media de necesidad de empezar a registrar todos aquellos casos de asesinatos de personas pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio de Argentina. Empezó como una cuestión de registrarlos para no olvidarlos. Yo en ese momento militaba en una organización de pueblos indígenas. Y entonces así en un momento, cuando tuve que encarar un proyecto, me encontré con que tenía mucha información sobre esto. Entonces lo que hice fue empezar a sistematizar toda esa información que tenía y a ampliarla. Ahora voy a volver un poco para ahí atrás. Entonces lo que hice fue empezar a rastrear casos de asesinatos indígenas en la Argentina desde el 2007 al 2017. O sea, por una cuestión de acotar, no por el que antes del 2007 no pasa nada, ¿no? Pero sino porque una cuestión de que sea posible realizarlo, llevarlo a cabo. Tomé esa década y me ubiqué geográficamente en la Argentina, en lo que hoy conocemos como Argentina. Entonces lo que hice fue rastrear a través de las redes sociales, de medios alternativos, de medios locales, de gente que conozco en el exterior y demás, y empezar a sistematizar y a ordenar toda esa información de cada uno de los casos de asesinatos indígenas que conocí. Lo principal para mí durante todo ese proceso de recolección de la información fue que había ciertos datos que a mí no me podían faltar, digamos, para incluirlas dentro de este registro. Porque a mí me interesa mucho la cuestión identitaria. Yo comencé diciendo, cuando presenté el proyecto, que era sobre todo un proyecto contrainformativo. Generalmente, cuando llega a salir una noticia sobre un asesinato indígena o una muerte indígena en algún diario o en algún medio masivo, hegemónico y demás, generalmente se usa mucho la cuestión genérica. No importa el nombre de la persona, murió un aborigen, murió un indígena negro en el Chaco pues, en ciertas circunstancias, pero nunca hacen foco en que esa persona tiene un nombre, que esa persona pertenecía a un pueblo, a una nación indígena, que pertenecía a una comunidad, que esa comunidad pertenecía a una provincia, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que me propuse es, bueno, recabar toda esa información, buscar esos casos, pero haciendo siempre foco en que tenía que estar el nombre, que a veces era medio complicado, pero el nombre y el pueblo al que pertenecía, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos viendo son algunos de cómo se concretó, ¿sí? Ese proyecto, después te voy a ir explicando un poco mejor. Entonces lo que yo hice, en cuanto más a la cuestión técnica, si se quiere, fue, y a lo estético, fue rastrear o empezar también a investigar como paralelamente a los casos la estética de los diarios del fines del siglo XX, del fines del siglo XIX, perdón, en 1800, plena época de la conquista del desierto, ¿no? Entonces lo que hice fue como apropiarme un poco de la estética de esos diarios de esa época, ubicándolo en Abya Yala, no en América,
y allá arriba dice todos los días de 1810. Otro caso. Cada una, lo que yo hice una vez que junté toda esa información, que en ese caso en el 2017 para cuando lo terminé, eran 138 casos que había encontrado. Entonces dije, bueno, pero si mi premisa es hablar de genocidio, yo tengo que encontrar la sistematicidad en el accionar. Entonces lo que hice fue dividirlo en 6 categorías, por tipo de muerte, vamos a ver. La primera, en la que fui ordenando esa información, fue violación seguida de muerte, que es la anterior, es la de la izquierda, que hace referencia a casos de mujeres indígenas violadas y posteriormente asesinadas. Que de esos tengo un par ahí, así que después se pueden llevar. En el segundo caso son cuestiones de salud, o sea, personas que murieron por cuestiones de salud que pudieran haber sido evitadas. Y es algo muy común, sobre todo en el norte argentino, que las comunidades indígenas no tengan acceso a las necesidades básicas, y la salud es como una de las grandes deficiencias. Después otra de las categorías es asesinato a sangre fría, que generalmente es llevado a cabo por civiles criollos. Otra es accidente dudoso, que es algo que se da bastante en la zona de Formosa y Chaco, que es medio como la gente se moviliza mucho en moto, entonces yo, chacarero, criollo, sojero, como quieran decirle, paso con mi auto y lo choco sin querer y que esa es una categoría que puede sonar como bastante curiosa, pero encontré bastante casos en los que pasa eso. Muchas veces es la gendarmería también lo que pasa así de cosas de los ROS. Otra de las categorías es directamente las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. ¿Sí? Y la última categoría, la 6, es una que es más amplia, que en realidad son casos específicos que no entrarían en ninguna de las otras 5 categorías, pero que en gran parte tiene que ver más que nada con la profundización del modelo extractivo, la minería, entonces, el proyecto, la concreción, digamos, se dio en afiches. Yo lo que hice fue imprimir estos en afiches del 72% y pegarlos en la calle. ¿Sí? Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, lo pegué para la semana del 8 de marzo del año pasado, del 2018, antes de la marcha de mujeres, y es la primera categoría que les decía ahora. Algo que se me pasó de decir es que cada una de los afiches tienen un título, ¿sí?, que hace alusión generalmente a frases de uso popular o frases que dijeron personas específicas, que yo las retomo y las resignifico de una manera un poco irónica para hacer referencia a esos casos. Por ejemplo, vamos a chinear, es una expresión una expresión criolla que se tiene en Formosa y en el Chaco, que básicamente lo que significa es, nos juntamos un par de muchachos medio rubiecitos y decimos vamos a violar a una india. Y es así. Y tiene la expresión, ¿no? Fue un caso aislado, es una frase que dijo un político en un momento acerca de un niño que murió por desnutrición. Hoy Cacería de Indios es una resignificación del diario que les mostré antes del Nacional, que era Hoy el reparto de indios, también así. Después yo, una vez que esto se llevó a cabo, después que hice las pegatinas y demás, lo que hice fue traducir todos los resultados de esta investigación, digamos, en datos duros, ¿sí?, para entender un poco cómo funcionaba la cuestión. Y bueno, ahí sí, no sé si se llega a ver mucho, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, concluí que de los 138 casos, la mayoría de la cantidad de casos se había dado en el 2013, que de esos 138, 75 personas habían muerto por cuestiones de salud y después 21 asesinadas por el aparato represivo del Estado. Después, por ejemplo, que la mayor cantidad de la población de
de indígenas que murieron pertenecían al pueblo Com. Después Chaco es la mayor provincia con mayor cantidad de muertes. Y después la cuestión etaria, la mayoría de las personas que encontré en ese caso tienen el 43% de los casos son niños, y de ese 43% la mayoría son niños entre 0 y 5 años de edad. ¿Sí? Y después los porcentajes según el género, desconociendo de qué lugar la propia percepción de género que tenía cada una de las personas características, vamos a decir, pero para sistematizarlo un poco, bueno, varones y mujeres. ¿Sí? Después, este proyecto, digamos, se llevó a esa cuestión de las pegatinas de la calle, pero está como muy... O sea, la mayor visibilidad del proyecto se dio a través de las redes sociales. Hay un Facebook que se llama El Genocidio Silencioso y hay un blogspot donde básicamente se difunden cuestiones de pueblos indígenas. ¿Sí? La profundidad y la profundización de la violencia hacia los pueblos indígenas hoy por hoy. Entonces, generalmente armo como muchas, con respecto a ciertas cuestiones específicas, algunos flyers o algunas llamadas así, que las vas a estar en la web. La masacre de Napalpí, que es una de las masacres que mencioné antes. ¿Sí? Estas son las mujeres asesinadas en los últimos 12 años, mujeres indígenas. Una imagen ilustrativa. Esta es una intervención que llevamos acá con los compañeros en el patio acá de Huerva hace un par de meses. Y lo que me interesa como para cerrar ya es que si bien el proyecto es de 2017, no tendría sentido que yo lo hubiese dejado ahí porque digo, sigue abierto. Entonces es algo que yo lo sigo trabajando, no arduamente, pero ante cualquier situación que yo sé, voy y abro mi Excel por más frío que suene y cargo los datos, el nombre, la edad, el pueblo de cada una de las personas. Y de 2017 hasta acá encontré 20 casos más y 11 se dieron en lo que va del 2019. Así que digo, es una cuestión que sigue pasando, el racismo sigue estando presente, así que, bueno.